Muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar con una idea. A ver, pónganse en esta situación. Estás en público y planteas una verdad científicamente comprobada, ¿ok? En cualquier plataforma. Pasan los días y de pronto llega a tu casa una demanda judicial. ¿Qué sentiría cada uno de ustedes? ¿Algún sentimiento? ¿Miedo? Ansiedad, sí. Eso te aseguro que estuvo. Dudas, rabia, impotencia, y a mí lo que me sucedió fue inquietud. Recibir una demanda por algo que está científicamente comprobado es inquietante. En mis 20 años de carrera me he dedicado a hablar sobre autoridades, criticar pueblos completos e incluso dar por muertos a otros comunicadores. Una vez maté a Checho Irán en público. Checho Irán está vivo. Todo esto en clave de parodia. Pero nunca me había llevado todo esto a una demanda. Y nunca pensé que sería encima de un militante de una causa que no tiene asidero científico. Mi primera demanda es de un antivacunas. Ahora, es importante saber esto, ¿eh? Las vacunas salvan vidas. Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas contra el COVID-19 han salvado casi 500.000 de vidas en Europa. Encima, al menos 470.000 personas de más de 60 años se han salvado gracias ¿a qué? A las vacunas. Desde el comienzo de las campañas de inmunización en los 33 países europeos de la Organización Mundial de la Salud, donde ésta se encuentra presente. Los datos sugieren que gracias a la vacunación se ha evitado la mitad del número total de muertes asociadas al COVID-19. La fuente de esto es Euronews. Pero esto no va a bastar. En serio, no va a ser suficiente. Abajo del video que estamos en este momento viviendo, habrán cientos de comentarios criticando mi posición. No va a bastar para nada, porque ellos, en lo profundo de su corazón, creen en una sola verdad. Una verdad donde lo que piensan es la ley. Como las redes sociales han democratizado la posibilidad de odiar en público hoy, creo en un ejercicio más original que enojarme. Creo que hoy lo nuevo es ser compasivo. Anoten esto, ser amable es transgresor. A ese punto hemos llegado de perversión y se lo dice alguien que ha estado en otra vereda muchos años. Por lo mismo, es muy entretenido hacer el siguiente ejercicio. Ponerse en ese punto de vista antagónico al mío. ¿Por qué a los seres humanos nos gusta creer en mentiras? Para poder responder esta pregunta, tenemos que establecer algo básico. Una mentira es una historia. Y los humanos somos adictos a las historias, sean estas verdaderas o falsas. Las mentiras son un tipo particular de historia que habla de la realidad pero haciendo referencia a supuestos hechos e informaciones que no pueden ser verificables como verdaderos. En ese sentido, los géneros de ficción como las novelas o las películas consisten en mentiras, ya que no refieren a la realidad entendida como hechos reales, sino que son historias nacidas de la imaginación de un autor. Ese autor muchas veces no hace referencia a hechos historiográficos, los desafía, o al conocimiento científico que poseemos sobre la realidad. Les voy a dar un ejemplo. Es muy probable que un millonario jamás, pero jamás, se vista de murciélago para repartir golpes en su particular visión de la justicia, sino que ocupe ese tiempo en intentar hacer algo más verosímil, más real, como ser millonario e intentar ser presidente, o ser millonario e intentar eludir impuestos. Ahora,
hay algo más verosímil aún: ser presidente y eludir impuestos. Sin embargo, cada vez que somos expuestos a historias de ficción, como las que antes te mencioné, las creemos como si hubiese firmado la persona un contrato tácito de verosimilitud con el autor. Esto es lo que en teoría literaria se llama suspensión de la incredulidad. El término fue acuñado en el siglo XIX por Samuel Taylor Coleridge. Entonces, cuando consumimos obras de ficción, creemos. En las obras de ficción, querer creer en mentiras es un acto de voluntad. Queremos creer. Sobre lo mismo, voy a hacerles una confesión que sufre mi familia. Me cuesta mucho creer. Me encantaría poder hacerlo. Me ahorraría muchas horas de terapia pensando, por ejemplo, en la muerte. Pero no lo puedo evitar. Soy de los que cuando van a un parque de diversiones como Disney o Universal, sufro el mal de arruinar la fantasía. Y en vez de mirar hacia adelante, miro los alrededores y trato de ver dónde está la cámara, el proyector holográfico y el circuito que permite disfrutar de todo esto. Este problema viene de pequeño. Cuando tenía 4 años, mi mamá cuenta que de pronto fue un cumpleaños y no resistí subirme al escenario donde había un show de títeres, le arruiné el espectáculo a todos y de pronto aparecí en medio para poder descubrir que habían personas atrás manejando a los muñecos. Con el tiempo hago la línea y descubro que esa curiosidad me ha empujado a ser periodista. Quiero saber quién maneja los muñecos. Me gustaría suspender la incredulidad, pero la realidad siempre, para mí, es mucho más sorprendente. Lo que pasa es que desde que somos niños, los seres humanos aprendemos a comprender la realidad a través de mentiras que no son empíricamente verificables. Atención con esto, nos educan en la mentira. Como plantea el profesor Yuval Noah Harari, desde las religiones hasta las teorías sociopolíticas que dan forma a nuestro mundo, como el cristianismo o como el comunismo, se constituyen grandes historias llamadas cosmovisiones, pero estas siguen siendo historias al fin y al cabo. Creer en ellas es un acto de voluntad o de fe, como en el caso del comunismo. Ahora, quiero ir directamente a otro punto. Y acá llamo la atención de todos ustedes con la siguiente pregunta. ¿Qué historias los hicieron creer? ¿Qué historias les entregaron el marco teórico para poder enfrentar y buscar posibles verdades sobre la realidad? ¿Quién les entregó el marco teórico? Bueno, hagamos un ejemplo. En 1883, el italiano Carlo Collodi escribe una ficción en la cual todo trata acerca de algo moralizante del ítem de no mentir. Pinocho trata sobre no mentir, pero es una metamentira, es como de Matrix. Un muñeco no se puede transformar en persona, ni un niño en asno. Sin embargo, intenta acercarnos a una verdad moral. La mentira no es un buen camino. Sin embargo, en algunos casos te puede llevar muy lejos. Tan lejos como podemos plantear el término hechos alternativos, desde un podio en la Casa Blanca. Sí, una persona, el año 2017, el 22 de enero, Kellyanne Conway, planteó el término hechos alternativos para explicar una noticia. El 22 de enero de 2017 yo creo que comienza el Día Mundial de las Mentiras. Deberíamos declararlo. Porque nuestra realidad es compleja e inabarcable. La religión calma nuestra ansiedad existencial. Y en ese sentido, tenemos que comprender de que aún nos quedan 7 años para corregir el calentamiento global, según el Doomsday Clock, y que vivimos en una roca que flota sobre el espacio vulnerable a una serie de fenómenos astrofísicos que no entendemos. Todo el tiempo queremos encontrar formas de reducir y simplificar lo complejo y hacer la realidad algo humanamente comprensible. Esto es pura ansiedad.
pero para eso nos sirven las historias. Pero hay que tener cuidado. La simplificación del mundo, llevada a un extremo, es una droga en la que es fácil caer y es tremendamente adictiva. Estudios del Centro de Investigación del Extremismo de la Universidad de Oslo, en Noruega, tienden a indicar que las posturas de ultraderecha narran historias que sobresimplifican las complejidades de la realidad, buscando estructuras y orden donde sea que impere el caos. Vivimos en el caos, pero esto quiere ordenarlo, evitando a toda costa ambigüedades y faltas de certeza y reduciendo al mínimo la infinidad de posibilidades, entregando tranquilidad. En ese sentido, estas historias son atajos cognitivos que al asignar etiquetas de connotación negativa o positiva según una jerarquía valórica determinada, como los likes y los dislikes de YouTube, te entregan un resumen del mundo de muy, pero muy baja calidad. El lingüista Frederick Jameson plantea que las conspiraciones, como las ideas antivacunas, la raza reptiliana o la no existencia del calentamiento global, son mapas cognitivos de los que carecen de cognición. Los ayudan a entender el mundo, aunque ese entendimiento sea erróneo. La conspiración es una herramienta que puede ser usada por gente con poder, con resultados disruptivos para nuestra democracia. Esa es la gran amenaza hoy en día para nosotros. ¿Por qué sucede esto? Porque las conspiraciones son como la comida rápida. Sacian el hambre de forma momentánea, es fácil de digerir, pero en el largo plazo, en vez de alimentar el conocimiento, te terminan intoxicando de emociones negativas, como el odio. Antes de las ciencias, del saber, las tecnologías de la información, la única fuente de narraciones que podíamos tener acceso era, por parte de nuestros antepasados, nada más y nada menos que la religión. Para ellos, la iglesia del domingo era, 1, el Google. 2, lo más cercano a Wikipedia, el sermón del cura. Y 3, el saludo de la paz era A, tus redes sociales, y B, un acotado abanico de posibles citas en Tinder. En tanto, los evangelios eran un servicio de streaming con excelente catálogo de novelas bíblicas, todo en un solo gran canal. Hoy vivimos una era de historias enorme disponibles. Le llaman en la industria cultural la era dorada de la televisión y las series. En 2009 se produjeron 210 shows, mientras que en 2019 532 producciones. Atención, porque esto representa un salto de un 153% en la producción de contenidos. Estos relatos construyen nuestra realidad hoy. Un multiverso de historias que encima a través de la cultura del fan desarrollan nuevas historias y se ajustan a nuestros deseos conducidos por Internet. Esto, a mi parecer, es lo que los críticos de la cultura identitaria fallan. Porque empiezan a criticar a las personas por sentirse orgullosas de sus orígenes y por lo que son. Eso ha sucedido siempre. Y las barreras físicas fue una suerte de primer algoritmo que te reunía con gente que pensaba como tú. El fallo de los críticos de la cultura de la identidad es no ver que ese hecho concreto y humano, cruzado con algoritmos de satisfacción personal, llega a ser peligroso porque está la posibilidad de editar la realidad. Y eso conlleva potencialmente a descartar lo que no te guste, perfiles humanos incluidos. Lo que está en peligro hoy es la otredad. Es la tecnología la que busca crear nuevos y específicos públicos dispuestos a mentirse más allá, ya sea desde verse de 21 años con un filtro de Instagram, hasta derechamente plantear una amenaza fantasma que ve al otro como un enemigo a expulsar. ¿No me creen? Esto está aquí. La campaña de un youtuber de ultraderecha que llegó al Congreso de Chile este año planteaba públicamente y sin vergüenza la siguiente frase: el que no aporta, se deporta. Sí, esa persona proviene de la subcultura alt-right nativa en Chile de YouTube y esa persona va a estar en el Congreso.
Los avances de la tecnología artificial humana, como los deepfake o la capacidad predictiva de los algoritmos, van a hacer más y más fácil crear mentiras. Lo realmente alarmante es esto, y esta es la noticia de último momento. El escritor argentino Martín Coan plantea que las mentiras solían creer en mentiras cuando estas últimas eran consideradas erróneamente como verdad. En aquellos casos, la intención era aproximarse a la verdad, a pesar de fallar debido a la falsedad de los hechos. ¿Cuál es nuestro problema hoy? Nuestro problema hoy es que el paradigma cambió y las personas creen y distribuyen mentiras a pesar de tener absoluta conciencia de que son mentiras. La gente está eligiendo creer en mentiras. Los reconforta, les entrega paz para usar mentiras en torno a su propio beneficio. ¿Por qué? Porque las mentiras se usan para imponer particulares visiones del mundo por sobre los hechos verificables, creando la ilusión reconfortante de control sobre lo que en realidad es incontrolable, como una pandemia. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, está creando un metaverso. Básicamente usando cascos y tecnología de realidad virtual, quiere alterar lo real para diseñar experiencias. Esto desecha por completo nuestras interacciones con el mundo físico, al cual llamamos realidad, que es sobre el cual creamos los consensos en los que basamos nuestra noción de verdad. Es probable que estemos enfrentando el final de la verdad. Y por eso los invito a la siguiente pregunta final. ¿Será que la era de la verdad se ha terminado y nos tenemos que contar una mentira para vivir mejor en el fin de los tiempos con la crisis climática que nos llevará a nuestra extinción y que no hemos sabido frenar debido a que no tenemos la capacidad de decir la verdad explícita sobre la gravedad de estos asuntos? Si Mark Zuckerberg tiene éxito y el metaverso llega a existir, se habrá creado la mentira más grande de la historia. Tras probablemente la religión y el viaje del hombre a la luna. ¿Les parece inquietante? A mí sí. Muchas gracias.